Muy bien, en este video vamos a explicar la regla de la cadena. La regla de la cadena es la derivada de una función compuesta. Acordémonos que una función compuesta es como una expresión dentro de otra. Por ejemplo, en la expresión que tenemos aquí, 2x cuadrada más 1 al cubo, podríamos decir que 2x cuadrada más 1, lo que aparece dentro del paréntesis, está reemplazando a una variable x de otra función, que sería la función x cúbica. Entonces esta expresión vendría siendo como el resultado de una composición de dos funciones, donde la x de x cúbica se reemplaza por 2x cuadrada más 1. Otro ejemplo podría ser este, seno de x más 1. Se podría decir que dentro de la función seno de x se ha reemplazado la x por una expresión, es decir, por otra función que vendría siendo x más 1. Entonces también podemos decir que seno de x más 1 es el resultado de una función compuesta. Igualmente aquí, 3 a la x menos 2, podemos decir que es el resultado de componer la función 3 a la x con la función x menos 2, de modo que la x de aquí se reemplaza por x menos 2 y nos queda 3 a la x menos 2. Bueno, esos serían ejemplos de funciones compuestas. Ahora, ¿cómo derivo una función de este tipo? ¿Cómo derivar una función compuesta? Para hacerlo vamos a utilizar esta fórmula que aparece aquí abajo, aquí en medio, donde dice derivada respecto a x de u de b. Si nos fijamos, aquí estamos usando otras letras distintas a la x, porque b nos va a representar una expresión de x y que a su vez b está como si fuera una variable dentro de otra función u. Entonces, como en los casos que acabamos de ver, por ejemplo, en este primer ejemplo a, la v sería 2x cuadrada más 1. Entonces tendríamos a de cuenta v al cubo. O sea, esa v representa, esta v de la fórmula representa una expresión, una parte de la fórmula o de la función principal, que sería, la función principal sería todo esto, 2x cuadrada más 1 al cubo, y la v sería una parte que yo la voy a representar con una variable v. Entonces lo que tendríamos sería v al cubo. Al final nosotros queremos derivar con respecto a x, no con respecto a v. Pero un paso que vamos a tener que dar para derivar con respecto a x es derivar la función esa o la expresión que tenemos de b, una expresión de b. Aquí la u sería una función de b. Se va a derivar primero respecto a b y el resultado de eso se multiplica por la derivada de b con respecto a x. A ver, aquí estarían algunos ejemplos donde, por ejemplo, aplicando esta fórmula a esta expresión del inciso a, tendríamos derivada con respecto a x de 2x cuadrada más 1 al cubo. Dijimos que 2x cuadrada más 1 sería como una v que obviamente va a estar elevada al cubo. Entonces estamos derivando b cúbica respecto a x, y b cúbica sería la función u de b. ¿Y cómo lo derivo? Pues siguiendo la fórmula esta, sería primero derivar la función que yo tengo respecto a v, o sea, derivada respecto a v de b cúbica, y luego este resultado lo multiplico por la derivada con respecto a x de la v. Entonces aquí, por ejemplo, la derivada de b cúbica con respecto a b nos quedaría 3b cuadrada. Aquí estaríamos aplicando la regla de la potencia, de la derivación. Y la derivada de v, pues
con respecto a x, la podemos sacar sustituyendo la b por la expresión de x que representa, que sería 2x cuadrada más 1. Dijimos que esto era v, y así podríamos sacar la derivada en un siguiente paso. Aquí en el siguiente paso tenemos 3 por la v, que es 2x cuadrada más 1 al cuadrado, multiplicado por la derivada de 2x cuadrada más 1. La derivada de 2x cuadrada es 4x. La derivada del 1 es 0, no se pone. Y esto quedaría como resultado final de la derivada de 2x cuadrada más 1 al cubo, aplicando esta fórmula que estamos poniendo aquí. A ver, ahora el siguiente ejemplo, aunque en este segundo ejemplo aparece una función trigonométrica cuyas derivadas no hemos visto todavía, cómo calcularlas, pero sin embargo podemos aplicar la regla de la cadena, aunque no vamos a poder calcular todavía la derivada de seno, pero bueno, no importa, apliquemos la regla de la cadena. Derivada de seno de x más 1 con respecto a x, pues sería como derivada con respecto a x de seno de v. V sería x más 1, ¿sí? Según la regla de la cadena, tengo que derivar primero respecto a v, o sea, derivada con respecto a v de seno de v, luego multiplicar por la derivada respecto a x de b. Bueno, la derivada respecto a x de b va a ser pues la derivada de x más 1, ¿verdad? Aquí la tenemos, y que es igual a 1, pero la derivada de seno de b con respecto a b, esa nos va a quedar, la vamos a dejar igual porque todavía no hemos visto cómo calcular esas derivadas de funciones trigonométricas. Ahorita vamos a ver principalmente la aplicación de la regla de la cadena en funciones de tipo algebraicas, como las que vamos a ver enseguida, ¿no? Son otros ejemplos, como el primero, o como el del inciso A que acabamos de ver. Tenemos la función 2x cuarta más 4 al cuadrado. Queremos su derivada de 2x a la 4 más 4 al cuadrado. Bueno, pues esta expresión que está aquí la vamos a sustituir por v, y es como si tuviéramos la derivada respecto a x de b cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se saca esa derivada? Bueno, derivamos primero respecto a v, derivada respecto a b de b cuadrada, por la derivada de b respecto a x. Estamos siguiendo la misma fórmula que vimos ahorita. Ahora, la derivada con respecto a b de b cuadrada sería 2b. Se baja el 2 multiplicando, se resta 1 al exponente. Recuerden la regla de las potencias. Y la derivada de b, pues la sustituimos por su valor como expresión de x, que sería 2x cuarta más 4. Y en el siguiente paso, su derivada quedaría pues 4 por 2, 8, x a la 3. La derivada del 4 sería 0, no se pone nada. Se quedaría 8x cúbica. Y la derivada de este 2b también lo expresamos en función de x. 2 por 2x cuarta más 4, que es lo que vale la v. Y hasta aquí quedaría este ejemplo. Quizás podremos desarrollarlo un poquito más haciendo la multiplicación, ya que aquí en los paréntesis no hay exponentes, se podrían multiplicar, pero bueno, también se puede dejar así, y sobre todo si hubiera exponentes, como en los siguientes casos, si algún paréntesis tuviera exponente. A ver, aquí en este segundo ejemplo tenemos 4 por x más 2 a la 6. Muy bien, queremos derivar
con respecto a x, 4 por x más 2 a la 6. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión x más 2 por una v, por una letra, por una variable. Entonces quedaría 4v a la sexta. Y al aplicar la regla de la cadena, derivaríamos primero esto respecto a la v, aquí está indicado, y luego ese resultado se multiplica por la derivada de b, que sería el x más 2 con respecto a x, ¿no? Entonces la derivada con respecto a v de 4b sexta sería 24b a la quinta, porque acuérdense, este 6 baja multiplicando el 4 y luego se le resta 1 al exponente, y esto por la derivada de v, que vendría siendo x más 2. Pues esta derivada sería 1 más 0, sería 1. Entonces en el siguiente paso ponemos 24, pero ya sustituimos la v por la expresión de x que representa, que sería x más 2 a la quinta por 1, ¿verdad? Entonces este sería el resultado final, una vez que ya no nos queda ninguna derivada que obtener. Por último, otro ejemplo más, que sería pues parecido al anterior, solo que con otros números. Igual, aquí tendríamos, haz de cuenta, 3b cúbica. La v representaría la expresión x cúbica menos 1, y su derivada pues sería derivar primero esto con respecto a v y luego multiplicar por la derivada de la v con respecto a x. La derivada de 3b cúbica sería 9b cuadrada, se baja multiplicando el 3 al 3, queda 9 y se resta 1 al exponente, por la derivada de v, pues v ya dijimos es x cúbica menos 1. La derivada de x cúbica menos 1 sería, la derivada de x cúbica sería 3x cuadrada, la derivada del 1 es 0, entonces quedaría 3x cuadrada nada más, que va a estar multiplicando al 9b cuadrada, pero el 9b cuadrada lo podemos escribir como 9 por lo que es b, que sería x cúbica menos 1 al cuadrado por 3x cuadrada, y ahí quedaría, ahí podríamos dejar el resultado. En todos los casos, fíjense que el procedimiento consiste básicamente en sustituir una parte de la función que me dan, una expresión, una expresión de x que es parte de la función, por una variable, y derivar respecto a esa variable, y luego derivar esa expresión con respecto a x y multiplicar esas dos cosas. Ese es el procedimiento general que está implícito en la regla de la cadena. Bueno, por último, una tarea sería esta, 5 ejercicios semejantes a los que acabamos de ver en esta exposición. Espero que hayan entendido, espero que haya quedado claro, y si tienen alguna duda pues me mandan un correo y lo atendemos. Gracias.